La oficina estaba inusualmente silenciosa cuando Daniel finalmente levantó la vista de la pantalla. Fue entonces cuando vio a Richard Miller de pie junto a su escritorio, con el abrigo ya puesto, las llaves en la mano y una sonrisa educada pero cansada que le indicó a Daniel que la jornada laboral había terminado. Y antes de que Daniel pudiera preguntar qué necesitaba, Richard habló con calma, casi de forma casual, diciendo que el coche de su esposa se había averiado esa misma tarde y preguntando si Daniel podía llevarla a casa, ya que estaba de camino. Y la petición pilló a Daniel por sorpresa, no porque fuera difícil, sino porque se sentía personal de alguna manera. En el trabajo rara vez lo era. Aún así, asintió rápidamente, para no parecer inseguro o inútil, y recogió sus cosas mientras caminaban hacia el ascensor, donde Richard mencionó lo ocupada que había estado la noche y lo agradecido que estaba. Mientras Daniel escuchaba, sintiendo una extraña presión en el pecho que no podía explicar. Y cuando las puertas del ascensor se abrieron hacia el aparcamiento, Emily Miller ya estaba esperando cerca de un sedán plateado, de pie con los brazos ligeramente cruzados para protegerse del aire fresco, con una postura tranquila pero distante. Y Daniel notó de inmediato lo diferente que parecía de las breves reuniones en las que la había visto antes, menos formal ahora, más humana, y sonrió cuando Richard los presentó adecuadamente, agradeciendo a Daniel por ayudar, su voz suave pero firme. Y después de unas pocas palabras educadas, Richard se excusó, confiando sin dudar, dejando a Daniel con las llaves y una responsabilidad que de repente se sintió más pesada que un simple viaje. Y cuando subieron al auto, el silencio se instaló rápidamente, no incómodo, sino completo, como si algo tácito ya hubiera entrado en el espacio. Y Daniel se concentró en arrancar el motor y salir del garaje, mientras Emily ajustaba su asiento y miraba por la ventana, las luces de la ciudad reflejándose suavemente en su rostro. Y se dijo a sí mismo que tratara esto como cualquier otro favor, solo un viaje, nada más. Pero el silencio se sentía cargado, y mientras se incorporaban al tráfico, las calles estaban concurridas. Bocinas en la distancia, gente cruzando, la vida moviéndose rápido afuera, mientras que dentro del auto el tiempo parecía ralentizarse. Y Emily rompió el silencio agradeciéndole nuevamente, mencionando cómo el día se había alargado más de lo esperado. Y Daniel respondió con naturalidad. Trasnochar era normal últimamente. Y sin planearlo, la conversación fluyó con rapidez, saltándose las conversaciones triviales y desembocando en la frustración compartida por las largas jornadas, las cenas perdidas y cómo el trabajo a veces llenaba cada rincón de la vida sin pedir permiso. Y Daniel se sorprendió de lo fácil que le salían las palabras. Qué natural se sentía hablar con sinceridad, sin intentar impresionar ni proteger una imagen. Y Emily escuchó atentamente, asintiendo, añadiendo sus propios pensamientos, diciendo que a menudo sentía que sus días estaban planeados para ella incluso antes de despertar. Y esa frase se le quedó grabada porque la entendía demasiado bien. Y mientras el tráfico aminoraba la marcha cerca de un semáforo en rojo, Daniel la miró y la sorprendió mirándolo, sin curiosidad, sin juzgarlo, simplemente presente. Y el momento pasó rápido, pero dejó tras de sí una tensión silenciosa, no incómoda, simplemente real. Y el semáforo se puso en verde, y la ciudad siguió moviéndose mientras Daniel conducía, atento a cada sonido, el suave zumbido del motor, las sirenas lejanas, el ritmo de la carretera. Y se dio cuenta
de que no se había sentido tan alerta en mucho tiempo, no nervioso exactamente, sino despierto. Y Emily volvió a hablar, preguntándole cuánto tiempo llevaba trabajando para Richard, y Daniel respondió simplemente, explicándole su función, sus esperanzas de progresar algún día. Y ella sonrió ante eso, diciendo que la ambición era algo bueno, pero preguntándose en voz alta si alguna vez venía a costa de la felicidad. Y Daniel no respondió de inmediato porque la pregunta se sintió más grande que el momento, más grande que el viaje. Y en cambio, se concentró en la carretera, sintiendo el peso de ésta asentarse en su pecho, y el auto se movió por calles familiares. Sin embargo, todo se sentía un poco extraño, como si algo ordinario hubiera cambiado sin previo aviso. Y Daniel supo incluso entonces, antes de que terminara el viaje, que aceptar este favor lo había colocado en un camino que no esperaba. Y cuando giraron hacia la carretera principal que salía del centro, la noche extendiéndose ante ellos, el silencio regresó, no vacío esta vez, sino lleno de preguntas que ninguno de los dos estaba listo para hacer. Y el viaje continuó suave y constante, llevando a más de 2 personas hacia un destino que ninguno entendía del todo todavía. Asterisco, la ciudad se abrió mientras Daniel se alejaba del centro. El tráfico se aclaraba mientras las luces de la calle se extendían en largas líneas doradas a través del parabrisas. Y sin proponérselo, bajó el volumen de la radio, dejando espacio para una conversación que ahora parecía más fácil que minutos antes. Emily se recostó en su asiento, exhalando como si hubiera estado conteniendo la respiración todo el día, diciendo que el silencio le sentaba bien después de tanto ruido, y Daniel asintió, diciéndole que a menudo tomaba el camino más largo a casa solo para despejarse, y esa simple confesión pareció invitar a una mayor honestidad entre ellos, porque Emily sonrió y admitió que a veces se quedaba en el coche después de llegar a la entrada, solo para retrasar la entrada, y Daniel lo entendió de inmediato. Y al pasar junto a una hilera de tiendas cerradas y cafés vacíos, el mundo exterior se sintió distante, dándoles espacio para hablar sin interrupciones. Y Emily le preguntó a Daniel sobre la vida fuera de la oficina, no de forma formal, sino con verdadero interés. Y él le contó cómo creció en un pueblo pequeño, se mudó a la ciudad con más esperanza que planes y aprendió rápidamente que la edad adulta llegaba más rápido de lo esperado. Y Ishada escuchó atentamente, haciendo preguntas, reaccionando con una risa silenciosa en los momentos adecuados. Y cuando compartió su propia historia, le sorprendió porque hablaba de sueños que una vez tuvo y que poco a poco había ido dejando de lado. De cómo la vida se había vuelto cómoda pero estrecha, segura pero predecible. Y Daniel sintió una fuerte empatía. Como sus palabras reflejaban pensamientos, rara vez hablaba en voz alta. Y el coche siguió adelante, suave y constante, mientras algo dentro de él cambiaba. Y al detenerse brevemente en un semáforo en rojo, empezó a llover, suave al principio, luego más fuerte. El sonido llenaba el silencio de una manera que se sentía íntima en lugar de pesada. Y Emily observó las gotas de lluvia trazar líneas en el cristal, diciendo que le encantaban las noches como esta porque hacían que la ciudad pareciera honesta. Y Daniel respondió sin pensar que la honestidad era poco común pero importante. Y ella se giró hacia él, sorprendida, diciendo que no esperaba esa respuesta. Y él se encogió de hombros, sonriendo levemente, diciendo que él tampoco esperaba decirlo. Y la luz cambió, atrayéndolos de nuevo al movimiento. Pero la conexión permaneció, y luego hablaron de música, de canciones que les recordaban tiempos mejores, de cómo ciertas letras se quedaban contigo más tiempo que las caras.
y Emily admitió que había canciones que evitaba porque le traían recuerdos que no estaba lista para revisitar. Y Daniel dijo que él también tenía algunas así. Canciones ligadas a momentos en los que la vida parecía llena de posibilidades. Y la lluvia arreció, golpeando más rápido contra el techo, creando un ritmo que coincidía con el paso de sus palabras. Y el camino se curvaba a través de un barrio más tranquilo, casas oscuras y silenciosas. La voz de Emily se suavizó al decir, a veces sentía que vivía la vida de otra persona, interpretando un papel que había aprendido bien, pero que nunca había elegido del todo. Daniel sintió el peso de sus palabras porque percibió cuán cuidadosamente las guardaba sin cruzar ningún límite. Le dijo que nunca era tarde para recuperar partes de uno mismo. Ella lo miró con una expresión que mezclaba gratitud y tristeza, diciendo que esperaba que fuera cierto. El coche aminoró la marcha al acercarse a su zona. Daniel notó el cambio de energía, como momentos como este siempre terminan demasiado pronto. Deseó brevemente que hubiera tráfico, un giro equivocado, cualquier cosa que alargara la noche un poco más. Mientras pasaban por calles que le eran familiares, Emily mencionó lo raro que era sentirse realmente escuchado, sobre todo en conversaciones que no pretendían ser profundas. Daniel respondió que a veces las mejores conversaciones surgían por accidente. Compartieron una risa discreta, conscientes de lo improbable que era la situación. Y a medida que la lluvia amainaba un poco y el camino se abría, Daniel se dio cuenta de que el viaje había cambiado algo en su interior, no de forma dramática, sino sutil y duradera. Y aunque ninguno de los dos lo mencionó, la conexión estaba ahí, frágil, pero real, impulsada por el movimiento del coche hacia un destino que ahora parecía más cercano de lo que ninguno de los dos deseaba. La lluvia caía con más fuerza mientras Daniel seguía conduciendo. Los limpiaparabrisas mantenían un ritmo constante, mientras la noche a su alrededor se difuminaba en rayos de luz y sombra. Y dentro del coche el silencio se hizo denso, no incómodo, sino cargado con el peso de los pensamientos no expresados. Y Emily finalmente habló, su voz suave, casi vulnerable, diciendo que incluso cuando la gente cree que lo tiene todo, a menudo se siente invisible. Y Daniel, sorprendido por la honestidad, asintió, dándose cuenta de que entendía ese sentimiento mejor que la mayoría, y admitió que había pasado gran parte de su vida intentando pasar desapercibido, solo para sobrevivir. Y ella se giró hacia él, lo miró a los ojos y le dijo que no parecía invisible en absoluto. Y esa pequeña confesión lo impactó más de lo esperado. Las palabras que flotaban entre ellos, frágiles e íntimas, llenaban el coche de una manera que hacía que el motor y la lluvia parecieran secundarios. Y empezaron a hablar de una manera que parecía improvisada, compartiendo partes de sí mismos que no eran para la oficina ni para nadie más, sobre sueños pospuestos, pequeños arrepentimientos, momentos que permanecieron en la memoria más tiempo del debido. Y Daniel se encontró riendo con algunas historias de Emily y escuchando atentamente la tristeza de otras, notando el delicado equilibrio en su voz que la hacía parecer fuerte y a la vez silenciosamente frágil. Y ella le preguntó por su yo más joven, la persona que quería ser antes de que el mundo le enseñara a transigir. Y él le habló de los riesgos que quería correr, las aventuras que una vez imaginó y cómo poco a poco la vida lo había moldeado en una versión cuidadosa, responsable y segura. Y ella asintió comprendiendo, diciendo que reconocía esa sensación, cómo la vida exigía estabilidad mientras en silencio pedía sacrificio.
y el coche avanzó, siguiendo calles iluminadas por reflejos de neón y algún que otro faro cortando la lluvia. La ciudad a su alrededor, viva pero distante, mientras dentro del coche el tiempo parecía curvarse. Las horas parecían minutos, los minutos segundos. Y Emily dijo de repente que algunas noches sentía que casi podía salir de su rutina, escapar por un momento. Y Daniel admitió que él también tenía esos momentos, cuando el mundo parece más pequeño y personal. Y compartieron un silencio lleno de posibilidades, una tranquila comprensión de que ninguno estaba cruzando los límites, pero ambos eran conscientes de la frágil cercanía. Y mientras el coche aminoraba la marcha cerca de una intersección familiar, Emily volvió a hablar de música, mencionando canciones ligadas a la memoria. Y Daniel respondió con la suya, y se encontraron riendo en silencio de gustos compartidos, disfrutando de la rara conexión de personas que comprendían sin juzgar. Y la lluvia se convirtió en una suave llovizna, golpeando ligeramente el techo, un telón de fondo que hacía que todo pareciera cinematográfico, pero a la vez realista, íntimo sin ser inapropiado. Y la mano de Emily rozó el borde de su abrigo mientras ella se movía ligeramente, y Daniel se sorprendió notando detalles que antes no había notado. La forma en que sus ojos se suavizaban con ciertas luces, el ligero rizo de su cabello cayendo hacia adelante, expresiones sutiles que la hacían humana de una manera que iba más allá de la imagen que él había conocido de la oficina. Y de repente ella le preguntó qué quería de la vida ahora. Y Daniel dudó, considerando la honestidad, y finalmente dijo que quería sentirse vivo de maneras que el trabajo no le había permitido, tomar pequeños riesgos, experimentar la conexión que importaba. Y ella sonrió levemente, diciendo que entendía exactamente lo que quería decir. Y el auto avanzaba lentamente ahora, las calles más estrechas, la lluvia dejando dibujos en las ventanas, y ninguno de los dos quería romper el ritmo. La cercanía de las palabras y los pensamientos compartidos, pero el viaje se acercaba a su fin, las luces de la calle se volvían más cálidas a medida que se acercaban a su vecindario. Y Daniel se dio cuenta de lo raros que eran estos momentos, lo accidental, pero perfecta, que había sido esta conversación. Y Emily finalmente rompió el silencio, diciendo en voz baja que esta noche se sentía diferente, significativa en formas que no quería definir. Y Daniel asintió, sintiendo lo mismo, sabiendo que habían cruzado una línea solo emocionalmente. No físicamente, pero era una línea que importaba igual de bien. Y al llegar a su calle, Daniel redujo la velocidad del coche, ninguno de los dos listo para hablar primero, la pausa pesada pero suave. Y cuando ella abrió la puerta, se demoró un momento, mirándolo con una expresión llena de palabras no dichas, y susurró que esta noche había significado más de lo que él creía. Y cuando la puerta se cerró con un clic y ella desapareció dentro, Daniel se sentó un momento en el coche, escuchando el sonido de la lluvia que se desvanecía y el tráfico lejano, sabiendo que lo que había comenzado como un simple viaje se había convertido en algo que ninguno de los dos olvidaría. Una noche que trajo emociones demasiado delicadas para nombrar, pero demasiado fuertes para ignorar. Una conexión nacida de una honestidad silenciosa que lo dejó despierto e inquieto, sintiendo el peso de lo que habían compartido y la posibilidad de lo que podría significar en los días venideros. A la mañana siguiente, Daniel llegó a la oficina antes de lo habitual. La ciudad seguía tranquila, solo se oía el zumbido del tráfico y llevaba un peso sobre los hombros que hacía que la oficina, tan familiar, se sintiera diferente, más pesada, como si el viaje de la noche anterior hubiera despertado en él
algo que aún no podía identificar. Y cuando Richard lo saludó cálidamente, ajeno a la tensión que dejaba atrás, Daniel forzó una sonrisa y respondió con cortesía, sintiendo el contraste entre la conversación informal y la tormenta de pensamientos que lo acosaba. Y mientras caminaba hacia su escritorio, recordó las palabras de Emily, su voz suave, la honestidad en sus ojos, y se preguntó si ella también estaría pensando en el viaje. En las confesiones silenciosas, las risas compartidas y las calles resbaladizas por la lluvia que habían hecho que todo se sintiera más intenso, más vivo, y aunque la oficina estaba llena de gente moviéndose, escribiendo, llamando, Daniel se sentía desconectado. Cada movimiento, un ensayo mecánico, mientras su mente reproducía fragmentos de la noche. Sus expresiones, la sutil calidez de su voz, la forma en que su conversación había rozado los límites pero se mantenía íntima. Y notó cómo los pequeños momentos perduraban, como una risa o una pausa tenían más significado del que deberían, haciéndole comprender que la vida cotidiana ahora parecía menos ordinaria, llena de posibilidades. Y se encontró mirando su bandeja de entrada, casi esperando una nota, un mensaje, cualquier cosa que pudiera salvar la distancia entre la oficina y el coche. Y cuando llegó el correo de Emily, el corazón de Daniel dio un vuelco, una mezcla de emoción y cautela, porque el asunto simplemente decía «gracias», pero las palabras estaban cuidadosamente elegidas, amables y educadas, pero cargadas de emoción. Lo suficientemente sutiles para no correr riesgos, pero lo suficientemente claras para hacerle saber que el viaje también había significado algo para ella. Y lo releyó, saboreando la frase con la amabilidad con la que ella lo saludó, y se dio cuenta de que lo que había sucedido en el coche era más que un simple viaje a casa. Fue un momento suspendido en el tiempo compartido entre dos personas que habían encontrado comprensión sin esperar nada a cambio. Y mientras se reclinaba en su silla, pensó en la responsabilidad y los límites que ahora definían su relación, sabiendo que tenía que lidiar con sentimientos reales y complejos, que no podía actuar impulsivamente, pero tampoco podía ignorarlos. Y mientras la oficina seguía su curso a su alrededor, sintió una distancia silenciosa, una sensación de que una parte de él permanecía en el coche bajo la lluvia. En la conversación que había sido como un despertar, se preguntó si Emily recordaba cada detalle tan vívidamente como él, si ella también sentía la misma atracción de algo tácito, algo tierno que ninguno podía reclamar por completo, pero que ambos reconocían. Y mientras miraba el reloj, las horas alargarse, la imaginó desplegando su mañana pensando en tareas cotidianas, mientras él cargaba con el extraordinario peso de la conexión la fugaz intensidad de esa noche. Y comprendió que a veces las acciones más pequeñas de la vida, un simple favor, un viaje a casa, podían dejar las impresiones más profundas, alterando la percepción, transformando las emociones, creando una tensión a la vez emocionante y dolorosa. Y sabía que debía proceder con cuidado para respetar los límites, para honrar la confianza depositada en él, a la vez que reconocía cómo lo habían visto de una forma que rara vez experimentaba, una sensación íntima y fugaz, delicada pero inolvidable, y a medida que el día avanzaba, con correos electrónicos, reuniones y llamadas fluyendo a su alrededor, la mente de Daniel volvió a vagar hacia las calles, resbaladizas por la lluvia, el suave ritmo de los limpiaparabrisas, la forma en que la ciudad se había sentido viva y tranquila al mismo tiempo.
y se dio cuenta de que el viaje había cambiado algo en él. Un sutil cambio de perspectiva, una nueva conciencia del anhelo y la conexión, de emociones que podían ser reales sin cruzar los límites. Y cuando finalmente regresó a su trabajo, sintió una renovada atención, comprensión, una emoción atesorada y atesorada, sabiendo que la conversación de la noche, el viaje, las confesiones compartidas, se habían convertido en un recuerdo que perduraría, que guiaría sus acciones, que le recordaría que la vida, incluso en los momentos cotidianos, podía tener un significado extraordinario, y que la conexión humana, frágil y excepcional, era un don que exigía tanto valentía como cariño, dejándolo tranquilamente consciente de que el viaje a casa no era el final, sino el comienzo de algo que ni la distancia ni el tiempo podrían borrar fácilmente. Una conexión que moldearía sus pensamientos, sus sentimientos y quizás incluso su corazón de maneras que apenas comenzaba a comprender.